Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Tenemos allí Pablo hablando y le escribe a los efesios, esta congregación que él fundó, pasó tiempo allí en Efesios. Pero dice: yo pues, preso en el Señor. Pablo no está con ellos, está preso, está escribiendo una carta en absencia. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, gracias hermana, de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese que él está como poniendo un marco bien serio y bien importante. Ese pues que está ahí, dice está diciendo como consecuencia de lo que yo acabo de expresar anteriormente, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Y qué es lo que Pablo ha expresado? Él ha hablado acerca del carácter sublime del Evangelio, de el amor de Dios que excede todo conocimiento, de las cosas que Dios ha hecho para que aún los principados y las potestades sean informados acerca de la multiforme gracia de Dios. Se está hablando de unos términos grandiosos, elocuentísimos, serios. Y él dice, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en el mundo, en el universo, por ustedes, por la creación, como consecuencia de eso, yo, que estoy preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de esa vocación tan grande con que ustedes han sido llamados. Ahora, ¿qué pone él como ejemplo y como ilustración de andar a la altura de la grandeza y la excelencia del ministerio? No pone que ustedes se muevan en el poder de los dones y que sanen enfermos, resuciten muertos, hablen nuevas lenguas, evangelicen la creación, hagan grandes obras que provoquen el asombro de la humanidad cuando las vean. No, él usa como ilustración de andar a la altura del Evangelio algo mucho más humilde en un sentido. Dice, andando con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, Pablo dice, si ustedes verdaderamente quieren caminar a la altura de ese evangelio tan sublime que ustedes han recibido, caminen de esta manera, amándose unos a otros en unidad y en armonía en el Espíritu. Es interesante, ¿no? Que eso es lo que a Dios más le interesa. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, a Dios le interesa, sí, que vivamos vida de poder, manifestación de los dones, victoria. Pero al final de cuentas, lo que a Dios más le interesa es que nosotros nos vistamos con el carácter de Jesucristo. Y que nuestra convivencia, nuestra relación como miembros de esta congregación refleje el valor y el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, la unidad, el amor, la armonía se encuentran entre los valores más importantes en la vida de la iglesia. Hay muchos valores bellos, pero cuando una congregación se relaciona en armonía uno con los otros, cuando hay paz, no hay nada que se asemeje a eso en toda la creación. Es un despliegue de la gloria de Dios en la tierra. Y el Señor Jesucristo Dios valora mucho la armonía y la unidad de su pueblo. Esto es una de las cosas que más gloria trae al Señor y más es capaz de respaldar los reclamos del Evangelio. Mire cuán importante es la unidad del pueblo de Dios, que el Señor Jesucristo en su última, o por lo menos lo que lo registra la Biblia, ya acercándose al punto de su crucifixión y su arresto,
Era casi como que podía oír los pasos de los soldados romanos llegando para arrestarlo. Es el momento en que ya casi él está listo para ser crucificado, sepultado y dejar la tierra ya habiendo cumplido su misión. Es uno de los momentos culminantes de todo su ministerio. Y uno pensaría que en un momento así, lo que él diga definitivamente debe haber tenido mucha importancia para él. Esas últimas palabras de un ser humano en la tierra son palabras que están cargadas de destino y de peso y de valor. ¿Y qué escoge él como tema de su oración sacerdotal? Miren el versículo 20 del capítulo 17 de Juan, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesucristo antes de su arresto. Dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, los que están con él, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ponga allí Congregación León de Judá en Roxbury, Massachusetts, año 2018. Por los que han de creer en mí por la palabra, para que todos sean, ¿qué? Uno. Eso es lo que está cerca del corazón de Cristo. Que seamos uno, la unidad del pueblo de Dios, la armonía, la integridad de ese pueblo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Señor está hablando de una unidad y la ilustra con la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, la unidad de la Trinidad. En la Trinidad, los tres componentes de la Trinidad están tan unidos que son indisolubles el uno del otro. Son tres en uno. Piense en la armonía que existe entre Jesús y su Padre Celestial. Esa armonía, Él dice, Padre, que la unidad de ellos sea como la armonía y la unidad que existe entre tú y yo. Wow, eso es una aspiración escandalosa, francamente. Y nunca llegaremos a agotarla en todo su carácter completo. Pero ese es el norte que nosotros tenemos que aspirar. Esa es la oración perpetua del Espíritu Santo delante del trono de Dios a favor de su iglesia. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es una de las cosas más misteriosas que el Señor Jesucristo ha dicho. En otras palabras, hermanos, que haya en nosotros tal unidad, tal armonía, tal amor, tal compenetración de vida, que provoque que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Uno piensa a veces que no, lo que convence a la gente es señales y prodigios, lenguas, eventos extraordinarios, predicación verbal del Evangelio, activismo en el Evangelio. Pero el Señor dice, Padre, lo que el mundo necesita ver es la armonía de tu pueblo y eso los va a convencer de que yo soy el Hijo de Dios y que tú me has enviado. ¿Por qué la unidad del pueblo de Dios tiene esta capacidad para convencer al mundo de que Jesucristo es el Señor? Yo pienso que en buena parte es porque la unidad de un grupo de hombres y mujeres en este mundo es algo tan raro que solamente por un mover de Dios puede eso darse. Porque el orden natural del mundo es hacia la división, la disgregación, la separación, el conflicto, la tensión entre los seres humanos. Y cuando nosotros, que somos extraños unos a los otros, venimos de diferentes países, diferentes culturas, diferente proveniencia étnica, diferentes trasfondos políticos, económicos, sociales, géneros diferentes, temperamentos diferentes. Si podemos coexistir en armonía unos con los otros, domingo tras domingo, semana tras semana, actividad tras actividad, evento tras evento, encuentro tras encuentro, si nosotros como comunidad podemos mantenernos unidos en amor, eso, hermanos, es algo tan sorprendente, tan poco característico del comportamiento humano, que es como si estuviéramos viendo a Cristo en persona cuando vemos eso en un lugar.
Porque el orden generalmente de las congregaciones, el orden del cristianismo, ¿cuál ha sido la trayectoria del cristianismo en 2000 años? Hermanos, desgraciadamente la oración de Jesús todavía está por cumplirse, francamente. Hoy tenemos miles de denominaciones, literalmente. Tenemos miles de grupos. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo está dividido. Católicos, evangélicos, pentecostales, no pentecostales, griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, armenianos, hay de todo. Y hay una separación, aún dentro de una congregación muchas veces. Las iglesias están separadas entre grupos caribeños y aún los grupos caribeños. Hay iglesias predominantemente dominicanas o puertorriqueñas. Aún en los centroamericanos hay iglesias mayormente salvadoreñas en su orientación o guatemaltecas. Al nivel general hay iglesias de clase media alta, hay iglesias más pobres, hay iglesias de gente altamente educada, otras de gente de no tan alta educación. Generalmente los cristianos gravitamos hacia los que son parecidos a nosotros. Una iglesia diversa que viva en armonía es un milagro, es un fenómeno de la naturaleza, francamente. Y no de la naturaleza, es de la sobrenaturaleza, es del reino de Dios, que lo único que lo hace posible. Entonces, cuando yo veo un pueblo como el nuestro, tan diverso, con tantas diferentes nacionalidades, colores, trasfondos de todo tipo, y yo veo a ese pueblo conviviendo, yo le doy gloria al Señor, le doy gracias al Señor. Y a nosotros tenemos que considerarnos una señal a la ciudad. Esta mañana tuvimos un primer servicio donde también hay una gran diversidad de personas con otro idioma predominante, muy diversa. Y estos dos grupos son un solo cuerpo y coexistimos. Y yo creo que cuando el mundo ve ese tipo de cosas, tiene que decir, solamente por un milagro de Dios puede eso ser posible. Y eso es lo que Dios más valora. Y es algo que tenemos que proteger, hermanos, con toda la fuerza de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Que nosotros podamos ser una apologética del Evangelio. Apologética quiere decir que el mejor argumento lógico que nosotros podamos presentar ante el mundo de que Cristo es real es que se pueda crear una comunidad que funciona como un cuerpo, que funciona como un organismo unido, perfectamente coordinado en sus partes. ¿Sabe que la imagen más elocuente de la iglesia que se ha podido ofrecer en los 2000 años de historia de la iglesia es la imagen de un cuerpo? ¿Por qué? Porque un cuerpo cuando funciona bien y una psicología cuando funciona bien es un milagro de la naturaleza. Billones literalmente de células, miles de funciones coordinadas actuando en un momento dado. Piense en la complejidad ahora mismo de lo que estamos viviendo aquí. Yo estoy hablando, estoy gestionando, estoy parado. ¿Sabe que el pararse uno no es algo natural? Esto requiere un esfuerzo del cerebro y una coordinación de muchísimas partes. Pararse es algo que uno toma por sentado, es un milagro de la naturaleza. Y como moverse mientras estamos moviendo las manos y hablando, eso requiere. Hace poco nosotros vimos una presentación por un neurólogo, un neurobiólogo, y usando unos aparatos que podían registrar ciertas cosas visualmente en una pantalla, mostró lo complejo que es simplemente una persona dar un paso y caminar hacia algo. Todas las cosas que están pasando en el cerebro y dónde está mirando uno y todo eso, es complejísimo. Y aún, no solo los movimientos, sino lo que está pasando en nuestro cuerpo. Sangre corriendo, un corazón latiendo, diferentes hormonas siendo secretadas, explosiones electroquímicas en el cerebro y en diferentes partes del ser. Eliminación de cosas y acumulación de otras esencias para ser o desechadas o deshechas, o una cantidad de cosas. Increíble lo que es un cuerpo humano, con su psicología, con sus emociones, sus recuerdos, su voluntad en ejercicio. Y todo funciona, todo produce un efecto coherente
hablamos, ejecutamos cosas, trabajamos, hacemos transacciones, todo por una coordinación increíble de diferentes elementos. Eso es la iglesia. Yo diría que es más complejo todavía. Cada uno de nosotros es una célula del cuerpo de Dios, de Cristo Jesús, la iglesia. Y Dios la ha diseñado para que funcione en esa manera coordinada, concertada por medio del Espíritu Santo. Y el cerebro es ¿quién? Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer nuestra parte para que eso funcione así. A mi mente viene, no quiero abandonar prematuramente ese pasaje de Juan, pero en Efesios capítulo 4, yo lo que quiero es como martillear esto en diferentes maneras para que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo. Efesios capítulo 4 habla acerca de esa coordinación del cuerpo que somos nosotros. Porque si tenemos conciencia de cuerpo, eso nos va a ayudar a valorar la unidad y la coherencia. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es una sola mención de un tipo de diversidad que hay en la iglesia, las 5 funciones de esos 5 oficios, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, etc. Y cada una de esas funciones mayores del cuerpo de Cristo está diseñada hacia un propósito. Pero hay muchas otras diversidades también en el cuerpo de Cristo que también están diseñadas para producir un tipo de resultado. Pero él dice, existen estas funciones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, estos diferentes organismos o órganos dentro del cuerpo de Cristo, existe cada uno coordinadamente para llevar a los hijos de Dios hacia un tipo de estado y resultado. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Entonces, mire, en vez de ese estado caótico de diferentes doctrinas, diferentes influencias y llevado por un lado para otro como un cuerpo esquizofrénico, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, imagen de cuerpo, metáfora de cuerpo, que esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, uno como que se le da el aliento solamente leyendo la magnitud, el carácter sublime de la concepción de Dios para la iglesia. Es un cuerpo bien concertado, con una sola doctrina, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo ánimo que nos... unánimes. ¿De dónde viene la palabra unánime? De un ánimo. Esa unidad a la cual Dios nos llama. Así fue que Dios diseñó el cuerpo, hermanos, de la iglesia. Y nosotros tenemos que entender eso. Tú eres un dedo quizás, o un pie, o un ojo, o una célula del cuerpo. Pero nunca pierdas tu conciencia de cuerpo. Todo lo que tú hagas, hazlo sabiendo que tú eres parte de algo mayor que tú. Y yo creo que eso nos debe orientar en las cosas que nosotros hacemos. Cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, cuando estamos adorando, es muy fácil perder la conciencia de cuerpo. Aún en esos servicios de este fin de semana, hubo un momento en que una persona, en el tiempo de adoración y la exaltación del momento, yo sentí que perdió, porque eso pasa muchas veces, perdió su sentido de cuerpo. Estaba tan metido esa persona en su propia vivencia y en lo que quizás sentía que Dios le estaba diciendo que hiciera, quizás, porque no creo que es así, porque en Dios hay armonía y hay orden y hay paz y hay belleza y hay sincronía. Pero en su deseo de actuar proféticamente, estaba ofreciendo un espectáculo distractor que distrae a la gente, que causa incomodidad, que inclusive causa un poco de violencia física y que afea y quita la vista de la parte mayor del momento.
Entonces esa persona en ese momento se constituye como una célula cancerosa que está saliéndose del orden general del cuerpo. Puede que esa persona esté muy metida en su momento y en su vivencia, pero no está funcionando a la luz de cuerpo. ¿Sabe? Es como cuando una persona tiene un problema neurológico y una mano comienza a temblarle o una parte del cuerpo comienza a moverse de una forma no controlada. ¿Y qué hace eso? Ofrece un espectáculo distractor y disturbing. Causa un poquito de preocupación. Ahora, cuando una persona funciona conforme a un sentido de cuerpo, mide cualquier manifestación a la luz del cuerpo y dice, esto, mis hermanos, ¿cómo se sentirán mientras yo llevo a cabo esto? ¿Estoy siendo de bendición, inspiración, edificación? ¿O estoy siendo un elemento de preocupación más bien para otros? ¿Los estoy distrayendo? ¿Cómo pensará el visitante que no entiende de estas manifestaciones? ¿Estará bendecido? ¿Cómo pensará el anciano del nivel de mi voz? Lo que estoy haciendo, ¿bendice al pastor que está predicando o lo distrae o le causa preocupación? Ahora, hay momentos en que el Señor es absolutamente soberano y Él puede hacer cosas bien raras y no huimos de esos momentos. Pero eso debe ser más bien, yo creo que la excepción y no la regla, por mucho. Y tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo cuando hacemos algo que violenta el sentido de cuerpo, de unidad, de armonía, de coherencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces pensamos, voy a decir una palabra profética, y nos paramos, y no estamos pensando en eso hiere, causa escándalo, causa distracción, edifica, bendice. No pasamos la intervención por el proceso, por el sedazo del cuerpo. Y entonces, en vez de ser de bendición, no lo es de distracción y piedra de tropiezo. Solo una manera, como les digo, porque no quiero perderme en eso, pero todo lo que nosotros hacemos, muchas veces en las relaciones de la iglesia, nos herimos unos a otros, decimos cosas que son hirientes, que son condenadoras de los demás, que le causan heridas a las personas y simplemente porque queremos descargar algo que nosotros sentimos y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero verdaderamente estamos edificando el cuerpo, estamos siendo de salud. Lo que le quiero decir es ese concepto que estoy tratando de expresar, conciencia de cuerpo. Siempre entendamos que nosotros no somos una isla, somos un continente, unidos por diferentes lazos invisibles. Y lo que yo hago afecta a mis hermanos, afecta a la iglesia, afecta a cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la congregación. Un acto mal llevado a cabo de hiriente puede contristar al Espíritu Santo y afectar a toda una iglesia en un momento dado. Y por eso es que tenemos que tener un santo temor de cómo afectamos la vida del pueblo de Dios. Esa conciencia de cuerpo que es tan importante, ¿no? Y esta metáfora de cuerpo está por todas las partes de la Escritura. Y Jesucristo dice así, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, estoy volviendo a Juan 17, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, vuelve a repetir esa expresión, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa unidad de la iglesia es uno de los grandes distintivos y como digo, es uno de los grandes argumentos a favor del llamado de Dios a la iglesia y de Cristo como Señor y Salvador. Y de nuevo, el hecho de que nosotros podamos mantener esa unidad como cuerpo tan diverso que es Congregación León de Judá, va a ser algo muy, muy especial. Y Dios nos ha permitido llevarlo eso durante 30 y pico de años de existencia. Y tenemos que protegerlo y valorarlo hasta el último instante. Ahora mismo, yo le decía a la iglesia del grupo esta mañana de un artículo en el New York Times que leí acerca de por qué muchos afroamericanos están abandonando las iglesias blancas a las cuales asistían por años a veces.
Y es porque muchas veces cuando se dan cuenta, y esto puede ser legítimo o no, pero cuando se dan cuenta de que la iglesia se afilia con otros valores políticos que parecen ignorar o negar los intereses de su raza, pues se sienten violentados, se sienten descuidados, se sienten que el vínculo del amor ha sido roto y se van heridos. Y en realidad nos enseña lo difícil que es mantener en nuestro tiempo, en América, la unidad de razas y de grupos socioeconómicos. América está más dividida que nunca en la historia. Atomizada en 20,000 intereses y grupos, cada uno de interés. Los homosexuales tienen sus intereses, y hoy en día ya no solo los homosexuales, sino los transexuales, los transgéneros, los de ningún género, los que tienen géneros que existen solo en un planeta que todavía no hemos descubierto. Pero también hay grupos económicos, hay grupos raciales, hay grupos de mujeres versus hombres. Es una disgregación increíble de esta nación. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está unida por un sentido de cuerpo, lo que va a pensar es en su propio interés, su propia necesidad, y no va a haber unidad. El mundo entero se está desprendiendo, es decir, desmembrando por esa disgregación, ese conflicto. La Unión Europea, que ha sido uno de los experimentos más grandes y más nobles y más sustanciosos en los últimos 40 años de unidad de diferentes países, que están bastante, comparten una historia, a veces de siglos, en diferentes maneras, común. Pero hoy en día también está amenazando con despedazarse, porque las fuerzas gravitacionales de romper las cosas se están haciendo sentir allí. Y el mundo está dividiendo en tantas diferentes maneras. La iglesia, yo diría que es la única esperanza para la humanidad. Y la iglesia unida. Entonces tenemos nosotros que valorar la importancia de lo que nosotros tenemos aquí y protegerlo como se protege una matita frágil. Estas orquídeas, son orquídeas, ¿verdad? ¿Sabe que la orquídea es una de las flores más exquisitas, más bellas, pero también una de las más delicadas? Y en cualquier exceso de agua o poca agua o lo que sea, la puede destruir en un momento dado. Así como es de bella, así es de frágil. La unidad de la iglesia es así mismo, hermanos. Así como es de bella de contemplar, así mismo el diablo puede venir, sembrar cizaña y dividirla en un momento dado. Dividir hermanos, dividir grupos. El diablo no es muchas veces el origen de la división de la iglesia. Le echamos al pobre diablo la culpa de cosas que él no tiene nada que ver con ello. Es nuestra propia carnalidad muchas veces, hermanos, ¿sí o no? Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta de paciencia unos con los otros, nuestra necesidad de vomitar lo que está dentro de nosotros en vez de aguantarlo para poder hacerlo en un contexto apropiado. Y eso hace daño al cuerpo, porque no tenemos conciencia de lo bello que es esto, lo frágil que es esto, y la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene para que esa unidad se mantenga en todo momento. Les quiero ofrecer un par de consejos, terminando, de cómo podemos nosotros cooperar para mantener esa unidad del cuerpo. Primeramente, tenemos que orar fervientemente por ella. Ore continuamente por la unidad y la armonía de Congregación León de Judá. El diablo solo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él solo sabe matar, robar y destruir. Donde quiera que él ve una belleza, algo puro, algo noble, algo digno de alabanza, él quiere meter sus uñas sucias y rasgarla y contaminarla con su contaminación que él lleva. Él es un psicópata que se deleita en desflorar cosas bellas.
Y donde quiera que haya una manifestación del reino de Dios, usted puede estar seguro que el enemigo va a querer meterse para sembrar cizaña y destruir. Y va a usar muchas veces los elementos más débiles de la congregación. Personas heridas, personas frágiles, personas que han pasado por heridas en su vida, gente de carácter fuerte y resentido, gente de ánimo agresivo. Va a usar los elementos donde él sabe que hay algo que se parece a él y donde él ha estado antes. Y va a comenzar por allí. Tenemos que creer y asumir que el enemigo va a estar trabajando por destruir la belleza de una congregación. Y lo único que puede confrontarlo es oración de guerra en contra de esas cosas. Orar para que el Señor mantenga frenado las obras del enemigo en medio del león de Judá. Orar fervientemente para que Dios proteja nuestra unidad, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, para que mantenga a raya las fuerzas del enemigo. Orar por sus pastores, orar por todo lo que pueda dañar la belleza de lo que Dios está haciendo posible en nuestras vidas. Ore por su congregación, ore por sus líderes, ore por su grupo de diáconos y ujieres, ore por los diferentes ministerios. Uno de los ministerios más bellos que una persona puede hacer por su iglesia es orar fervientemente para que el Señor la mantenga en unidad. Y para que todo origen de escándalo, de división, de murmuración, de chisme, de crítica, sea extraído de la vida de la iglesia. Ore fervientemente para que el Señor mantenga nuestra iglesia en armonía como Dios la quiere. ¿Cuántos nos comprometemos ahora mismo? Yo voy a orar más por mi iglesia. No he orado lo suficiente. Como yo voy a hacer como Cristo, voy a orar por su cuerpo, por su iglesia. Me voy a unir a Él en su oración sacerdotal y voy a interceder por los elementos que fundamentan esta congregación para que el diablo no tenga nada que hacer en medio de nosotros. Orar fervientemente. Número 2, debemos controlarnos, más bien observarnos a nosotros mismos. En cada acción que nosotros hacemos, tenemos que desarrollar introspección y capacidad para vernos a nosotros mismos haciendo las cosas, sabiendo que requerimos honestidad, vigilancia y que debemos analizar nuestras acciones, nuestras palabras a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que tener conciencia de nosotros mismos cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos diciendo cosas, cuando estamos participando en un argumento, cuando hay una situación de conflicto, cuando hay algo que nos desagrada. Tenemos que desarrollar esa capacidad como para disgregarnos y separarnos y pararnos en la esquina del espacio donde estamos y observarnos a nosotros mismos haciendo las cosas. ¿Cómo estamos actuando en ese momento? Lo que yo estoy diciendo, la forma en que estoy reaccionando, ¿refleja los mejores valores del reino de Dios? ¿Esto que estoy haciendo edifica? ¿Lo estoy haciendo por simplemente desquitarme o descargar una mala energía que tengo dentro de mí, no importa qué pase? ¿O lo estoy haciendo en el Espíritu del Señor? ¿Estoy yo operando conforme a esos valores que ahora mismo estamos predicando? Tenemos que vernos a nosotros mismos. Hay mucha gente que no tiene la capacidad para observarse actuando. Nos metemos tanto en la situación que perdemos la capacidad para criticarnos mientras participamos en un drama personal. Y una de las manifestaciones de madurez mayores es cuando uno puede observarse a sí mismo críticamente, aún mientras está involucrado en un momento dado, y ver si verdaderamente estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios que estemos haciendo. Muy interesante que en el servicio de la mañana, después de la predicación, casi instantáneamente, después que terminó la predicación, Meche y yo fuimos partícipes de alguien que parece que le pasó a 100 millas por hora la predicación por encima de la cabeza. Y ciertamente es una persona que tiene serios y graves problemas psicológicos, no es una persona típica. Pero yo me sonreí dentro de mí que, wow, a pesar de yo estar haciendo acrobacias aquí arriba para convencer, esta persona le pasó a 1000 millas por hora el tren y no captó lo que había. Y eso pasa muchas veces. Y es que, de nuevo, pidámosle al Señor, yo pido al Señor siempre lucidez para verme a mí mismo en el momento en que estoy participando en algo y pensar si estoy siendo objeto de escándalo, de herida, de ofensa. Pidámosles al Señor, hermanos.
El único punto de comparación no somos nosotros mismos, porque uno no puede mirarse las espaldas. Tiene que haber un punto de referencia diferente a nosotros. Y el único punto de referencia es la palabra de Dios y los valores de Dios. Y el ejemplo de Cristo Jesús. Eso es tan importante. Cristo es el norte, Cristo es el punto de referencia. Cristo es la plomada con la cual medimos la verticalidad de nuestras acciones, los valores del Evangelio. Y de paso les digo, hermanos, que las iglesias no predicamos lo suficiente acerca de estos valores. Sobre todo las iglesias llamadas llenas del Espíritu y todo esto. Pasamos más tiempo hablando de Apocalipsis, de la segunda venida, de la bestia, del anticristo, de los dones, las lenguas y sanidad y poder. Y nos olvidamos de este aspecto tan importante de la vida cristiana, igual o más importante, que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, el carácter de Jesús. La medida de la madurez de un cristiano no es su capacidad para hacer milagros, señales y prodigios, ni siquiera para ganar almas para Cristo. Es que ejemplifique el carácter de Jesús y los valores del reino de Dios. Y les remito a Gálatas, que es tan importante leerlo, que yo creo que sí. Gálatas 5 creo que es, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Eso es lo que permite que una iglesia camine en armonía. Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a yo caminar conforme a los valores del Espíritu. Y no son solamente los valores, como digo, de actos estruendosos y espectaculares. Son a veces actos humildes y sencillos, pero que tienen una belleza extraordinaria. Y entonces el apóstol Pablo habla de cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si acaso se le escapó algo. Parece que era dominicano el apóstol Pablo. Y cosas semejantes. Para que no se quede nada por ahí, ¿no? Esas son las obras de la carne, de la biología, de la animalidad humana, lo terrenal. Ahora mire el fruto, dice, mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, hermanos, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. El diablo, no hay ley, no hay acusación, no hay legislación capaz de atacar a un hijo de Dios que está caminando en estos valores. Y una iglesia que se rige por estos valores en su cotidianidad es una iglesia inviolable, inaccesible, invencible. El diablo no sabe qué hacer con ella, ni tampoco con un individuo que dedica su atención a esos valores. Y esos son los valores, hermanos, que me llamo a mí mismo. Esto me hinca a mí, me hiere cuando yo lo leo, porque hay muchas de esas cosas que tienen que ser extirpadas de mi vida, pero también de todos nosotros, de esta iglesia. Y tenemos que vestirnos con la vestidura de Cristo Jesús. Y tenemos que darle importancia a estas cosas, hermanos. Ahí es donde está la raíz de nuestra felicidad y de nuestra esperanza. Mientras nosotros más practicamos estas cosas y nos vistamos con la vestidura del nuevo hombre, la nueva mujer, menos acceso tendrá Satanás a nuestros hogares, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros seres queridos, nuestros anhelos, sueños, visiones. Y entendamos eso. Tenemos que desarrollar un sentido tan doloroso de nuestra incapacidad en esas áreas, que vengamos clamando al Señor cada día para que el Señor nos dé esa capacidad para estas cosas, que muramos cada día más al yo. Porque contra tales cosas no hay ataque del diablo que pueda prevalecer, ni en una iglesia, ni en un individuo, ni en un hogar, ni en un matrimonio. Mientras tú mates
Mientras tú más mates esos aspectos de tu biología, más invencible serás en tu caminar. Entonces, siempre obsérvate y pregúntate, ¿estoy yo viviendo conforme a esos valores del fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, su forma de actuar en el mundo? Ora fervientemente, compárate a ti mismo en una forma no paranoide ni obsesiva, sino simplemente como algo de vida, que lo haces naturalmente. Y pregúntate si estás aplomado a la palabra del Señor. Otra cosa que ayuda mucho es esto, de pedir perdón de manera rápida y frecuente. ¿Quién no ofende en la vida? ¿Quién no le pisa el callo a alguien? ¿Quién no dice algo que no debió haber dicho? ¿Quién no ofende con una palabra, un arranque de irritación o de molestia simplemente? ¿Quién no despide a alguien en una forma violenta y abrupta en un momento de molestia? A uno lo están ofendiendo continuamente y están continuamente haciendo cosas que ameritan muchas veces, justifican que uno actúe de una forma indebida, pero en esos momentos debe haber en nosotros tal conciencia de querer ser como Cristo, que seamos rápidos. Si detectamos que hemos ofendido según las normas de la palabra de Dios, porque muchas veces hemos ofendido y puede que sea necesario, pero la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué haría Cristo? What would Jesus do? Como dice en inglés. Entonces, si detectamos que algo se salió de la norma que Cristo establece, mire, pida perdón. Yo creo que todos debemos estar continuamente pidiendo perdón y disculpas, sin ser tampoco inapropiados. Pero nosotros estamos ofendiendo continuamente. Y pedir perdón es la cosa más sanadora que hay en el mundo. Y reconocer si has hecho algo que ha escandalizado, ha herido a tu hermano, mira, pide perdón aunque tú tuvieras el derecho. Porque nosotros nosotros despedimos ofensa como expelimos sudor. Ofensa es algo natural a todo caminar humano. Y tenemos que estar conscientes de eso y humillarnos. Ahora también dar perdón. Eso también es muy importante. Da perdón generosamente. Carga un fajo de billetes de perdón y distribúyelo continuamente a diestra y a siniestra. Dólares de perdón, un solo dólar, distribúyelo. Perdón por todas partes. Da perdón. Perdona aún a los que no te piden perdón. Perdona aún los que ni siquiera saben que deben ser perdonados, porque no se dieron cuenta de cómo te ofendieron. Emite perdón continuamente, porque eso te mantendrá sano a ti, te mantendrá saludable. No habrá veneno en tu sangre. La falta de perdón envenena al que no perdona, más que al que no es perdonado, ¿sabes? Mantente limpio, buena higiene. Deja que corra esa agua sucia y se vaya lejos de tu vida. Perdona a todo el que tenga que perdonar. En la iglesia, en el matrimonio el perdón es necesario. En la amistad, en la iglesia el perdón es necesario. Una iglesia que tiene una higiene de perdón es una iglesia bendecida y saludable. Un matrimonio que tiene un hábito de perdonar es un matrimonio bendecido y saludable. Perdonemos y pidamos perdón continuamente, que eso sea un elemento de nuestra iglesia, porque al final del día habrá una cantidad de cuentas por pagar en cualquier comunidad. Y entonces hagamos del perdón un valor cotidiano de nuestra vida como iglesia. Pidamos perdón y demos perdón. Otro punto de referencia, debemos hacer un pacto para convertirnos en agentes activos, valga la redundancia, de reconciliación y amor tanto dentro como fuera de la iglesia, y estar dispuestos a pagar el precio por hacer esto. En otras palabras, yo nos invito a convertirnos cada uno de nosotros en un agente de la paz de Cristo. Yo creo que por eso que el Señor dijo, bienaventurados que los pacificadores. ¿Y cuál es la bendición? No recuerdo ahora mismo. Porque ellos verán a Dios. Imagínense qué premio más grande. Ser un pacificador es una misión increíble. Tan bella como ser evangelista o como ser sanador físico o cualquier otra función. Comprometámonos a no ser piedra de tropiezo, a no ser agentes de rencilla, de murmuración, de contaminación.
¿Por qué marcar la conciencia de un feligrés, de un compañero tuyo, con un comentario que no edifica, excepto para tú sacarte tu propio veneno y echárselo a él? Eso es lo que estás haciendo. Le estás vomitando encima, perdonen la expresión. En vez de convertirnos en agentes de paz, donde hay rencilla, como la oración de San Francisco, ¿no?, de Asís, ser un agente del amor de Dios, la reconciliación del Señor, buen consejo. Cuando tú ves un ánimo enardecido que quiere atacar porque lo atacaron, que tu palabra bendiga y calme el ánimo, en vez de echarle más leña al fuego, más gasolina al fuego. Aconsejar, guardar las cosas, callar más, encubrir la falta. ¿Sabe lo bello que es cuando tú encubres la falta de tu hermano en vez de desplegarla para que otros la vean? Eso requiere mucho, hermano. Yo les digo, hay que estarse mordiendo la lengua cada minuto porque uno quiere, lo sabroso que es tú sacar algo y decirle, mira, ora por fulanito porque tal y tal cosa. Eso es bueno, es rico, ¿verdad? Y uno como que la lengua le pica por sacarlo. Pero uno hace un voto, no, yo no voy a ser una fuente de daño para mis hermanos, más bien voy a encubrir su falta, los voy a bendecir. Qué lindo es eso. Cuando la gente sabe que pueden voltearte la espalda y a lo máximo lo que va a salir es un Q-tip de eso con algodón en la punta para bendecirlo, no un cuchillo para metérselo en la espalda. Qué bueno es cuando somos gente sin armas, sin puya. Y la gente puede confiar en nosotros y poner su humanidad allí, y nosotros no vamos a hacer lo que le hagamos daño a esa persona, le los critiquemos, le señalemos sus faltas, sus fallas. Ser un agente de reconciliación, un agente de paz en el mundo. Hermanos, el mundo necesita reconciliadores. El mundo necesita gente que haya hecho un voto de castidad en ese sentido de la palabra. ¿Por qué ahora mismo no nos comprometemos delante de Dios? Ahora mismo, absorbe tú el impacto del pecado alrededor de ti. Absórbelo. Y entonces pídele al Señor que te sane al final del día. Y que lo tome Él y te libre de lo que tú has absorbido. Tú has llevado la cruz de tu compañero. La has cargado. Has sido crucificado en tu discreción, en tu silencio, en tu remitir, a callar, a aguantar. Y ahora el Señor dice, yo te voy a sanar al final del día. No te preocupes. Porque estás haciendo lo que hizo mi hijo. Y te bendigo y gracias por ser una extensión de mi acción en la tierra. Hermanos, yo pronuncio palabras de paz sobre esta congregación en esta tarde. En el nombre de Jesús, yo pido que nuestro Padre Celestial nos constituya en agentes de su gracia y de su bendición, agentes de reconciliación y amor, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y estemos dispuestos a nosotros a absorber la cuenta y decirle, yo voy a pagar eso, aguántalo allí, dame el recibo al final, yo lo pago. Y lo último que debemos hacer, que nos ayuda mucho en esta empresa de ser una iglesia, una congregación armoniosa, debemos comparar nuestras acciones, y ya he aludido a esto, con el comportamiento del mismo Jesucristo. De nuevo, ¿cómo se comportó Jesús? El pasaje más exaltado de toda la Biblia, hasta cierto punto, se encuentra en Filipenses capítulo 2. Y está dado en el contexto de la armonía, la unidad y el amor. Y les dejo con esto ahora mismo. Vayamos al capítulo 2 de Filipenses. La norma es Jesús. El ejemplo que nos persigue y en nuestro punto de referencia siempre debe ser Jesús, su acto máximo de bendición. En el capítulo 2, Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo aquí se torna tremendamente poético y dice, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo digno de alabanza, miren, vamos a hacer lo siguiente.
Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No voy a entrar, eso es digno de meditar. Medítelo esta semana. Considera a los demás como mejor que usted. Nada haga por derecho personal o porque usted está insistiendo en su propio derecho, su propia gloria o sus propios propósitos, su propio deseo de escalar por encima de los demás, de adquirir sus metas. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es conciencia de cuerpo. Entonces él está hablando allí de el comportamiento que debe ser de la iglesia. Y entonces es cuando él se le ocurre, ¿cómo puedo yo ilustrar esto? Este comportamiento, ¿cómo puedo yo hacerlo gráfico en la mente de mis lectores? Y entonces usa el ejemplo de Cristo, que hizo exactamente eso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor cuando el Padre le dijo, mira, te necesito que te despojes de tu gloria, tus comodidades, tus privilegios de divinidad perfecta y que te pongas incómodo y te metas en la piel de un bebé y de un ser humano maloliente y propenso a pecar y expuesto a los ataques del diablo y a los estragos de la soledad, sentido de traición, la frustración, el sentirte en la camisa de fuerza de un ser controlado por el tiempo y el espacio. Y el padre dice al hijo, mira, necesito esto. Y el hijo, en vez de decirle, no, me estás pidiendo algo demasiado grande, demasiado costoso, estos seres malagradecidos y pecaminosos no se merecen tal sacrificio, no lo voy a hacer. El padre hubiera dicho, bueno, estás en tu derecho. Pero Cristo dijo, ¿sabes qué, Señor? Si eso es lo que tú quieres de mi Padre, yo lo voy a hacer. Y él se despojó de su gloria. No lo estimó como algo a aferrarse a ello. Se despojó a sí mismo, se vació de sus privilegios y prerrogativas. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de silla eléctrica, muerte de cruz. Y gracias, Señor, que no se quedó allí. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer se humilla? ¿Qué pasa cuando estamos dispuestos a caminar la segunda milla, voltear la mejilla? ¿Qué pasa cuando guardamos el secreto? ¿Qué pasa cuando en vez de darle esa estocada que sería tan rico metérselo en la costilla y doblarle el cuchillo adentro y tú dices no lo voy a hacer? ¿Qué pasa cuando tú haces esas cosas? Cuando tú te eximes de llevar a cabo tus derechos y decir lo que tienes todo derecho de decir o hacer. Dice aquí que Cristo, que hizo eso, por lo cual, porque Él hizo eso y estuvo dispuesto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Es irónico, hermanos, es paradójico, pero cuando nosotros dejamos de insistir en nuestros derechos y tenemos el valor moral de ponerlos a un lado en aras del beneficio del evangelio, de la unidad de la familia, del matrimonio, de la congregación, cuando nos convertimos en agentes de la gracia de Dios en el mundo y pagamos el precio por ello, paradójicamente Dios nos devuelve con creces lo que hemos sacrificado. O si nosotros tuviéramos el valor para tratar de vivir así por 6 meses solamente, descubriríamos que es la manera más exaltada y más hermosa de uno vivir. Y que eso nos hace inviolables y nos levanta a un nivel mucho más alto de salud, de bendición, de provisión, de prosperidad, de gloria. Comencemos, hermanos, en ese gran silencio, en ese gran aguantarnos de acción, hay un poder increíble. Esa cruz que Cristo se montó encima derrotó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, desató más energía que la bomba más explosiva que el universo haya concebido, más poderosa que un hoyo negro, más explosivo que la explosión de una galaxia entera. Cristo
crucificado, clavado, sin poder moverse, experimentando el dolor más grande, la agonía más grande que un ser humano en aras de otros, desató poder. Uno puede ver círculos concéntricos de energía saliendo de la cruz por todos los siglos, viajando a través de los siglos, viajando hasta la eternidad, redimiendo toda una humanidad y quitándole el poder al diablo y la ponzoña a la muerte, por lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros cada día podemos constituirnos y pasar por pequeñas crucifixiones que desatan pequeñas explosiones de gracia y de bendición en el mundo. Estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a asumir póngase de pie o arrodíllese, baje su cabeza. Yo estoy ahí con ustedes ahora mismo pidiéndole al Señor que me ayude a vivir esto que estoy predicando. Lo predico con temor y temblor, porque me falta mucho para yo poder vivir a la altura de ello. Pero lo predico porque estoy leyendo un periódico que vino del cielo y me dice: léele esto al pueblo y aplícatelo tú también. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Y en esta tarde sublime, el Señor le dice a Congregación Leandujá: yo quiero que ustedes vivan así, en sus matrimonios, en la calle, en la escuela, en la universidad, el trabajo, en el taxi, en lavando los platos, en las conversaciones, en tu ministerio. Yo quiero vivir así, Padre, quiero vivir así, ayúdame, ayúdanos, Señor. Cuando uno predica sermones como estos, les aseguro que no quiero mirar hacia el abismo porque es tan hondo allá abajo, caerse uno de allí. Esto es un llamado muy grande, muy sublime, pero es lo que Dios quiere para ti, para mí y para esta iglesia. Vivamos así y yo creo que el futuro es increíble, increíble lo que Dios puede hacer con una iglesia que está viviendo a esa altura. Yo creo que Dios ha estado esperando 21 siglos por una comunidad que pueda vivir esos niveles. En estos tiempos Dios quiere hacer cosas extraordinarias en la tierra y no lo va a hacer a menos que no haya instrumentos o un instrumento digno de ese vino final que Él tiene para la humanidad. Esa boda final que Dios quiere celebrar con la humanidad tiene un vino como ningún otro vino que Dios ha derramado y ha usado en todas sus relaciones con el mundo y con la iglesia. Y requiere vasijas limpias, requiere almas circuncidadas, y le estamos orando. Le estamos orando al Señor que nos deshumanice casi. Fíjese lo escandaloso, que ponga un nuevo programa en nosotros, que cambie la neurología, porque como estamos constituidos no somos capaces de guardar este vino ni de canalizar el poder de Dios y el mensaje que Dios quiere. Dios tiene que desprogramarnos y reprogramarnos y hacer algo nuevo y diferente. El Espíritu tiene que entrar en nosotros y destejer la cablería y tejerla de nuevo de una forma diferente y nueva. Si no, no se podrá hacer lo que Dios quiere hacer. Y es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, trata con nosotros, límpianos, sánanos. Porque no podemos hacer tu obra, no podemos acceder a tu llamado con la presente estatura, con la presente cablería. Hay que morir para poder hacer la obra de Dios en este tiempo. Y uno mismo no es
capaz de subirse a la mesa del sacrificio. Alguien tiene que atar a uno y subirlo encima de la leña. Dios tiene que hacerlo, tiene que hacer eso con nosotros, cada uno de nosotros. La única manera. Pero tiene que hacerse, y este es el tiempo, y Dios quiere que se haga. Y tiene que comenzar con entregarnos al Señor y pedirle que nos reprograme y nos cambie. De eso va a salir algo muy poderoso, muy bello. Queremos eso, lo queremos ardientemente. Y Espíritu Santo, te decimos, obra, trata con nosotros, cámbianos. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, y tú eres poderoso para llevarlo a cabo. Sírvete de nosotros en este tiempo, Padre. Tú estás buscando vasijas limpias. Límpianos y trata con cada uno de nosotros, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros ministerios. Queremos hacer tu voluntad y agradarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tener paciencia con nosotros. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.